Ay, caramba. Ay, creo que me resfrié. Ya, vamos a hacer. Entonces, Auxi, sí, una duda. ya, ¿Cómo nacía el foco ectópico? a eso voy. Perdón. A ese voy. ¿Por qué se producen los focos ectópicos? Ya, básicamente, tres cosas. Necrosis, isquemia y necrosis, isquemia. Sí, necrosis y isquemia es lo más importante. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con los focos ectópicos? Es una, escúchame, si ustedes se dan cuenta, todo el miocardio funciona en conjunto, ¿no ve? Primero las aurículas y después los ventrículos, pero todas las fibras al mismo tiempo, ¿no ve? Entonces, si ustedes en el corazón tienen una necrosis a este nivel, ¿ya? En toda esta parte, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no se va a contraer de forma paralela, ¿no ve? Porque aquí está dañado. Entonces, este se puede volver un foco ectópico, ¿ya? Supongamos, el corazón ya se contraen las aurículas, se contraen las aurículas, se contraen los ventrículos, pero se contrae todo el ventrículo sano, ¿no ve? Toda la parte sana, excepto el foco ectópico. Al final se contrae el foco ectópico. O puede ser que primero se contraiga el foco ectópico y luego recién el resto del ventrículo sano, ¿ya? Eso es lo que varía. Imagínense una placa necrosada de un corazón, eso puede generar un foco ectópico, ¿ya? Este, ¿Alguna otra duda? ¿Qué son los focos ectópicos? Entonces son focos de lesión del miocardio, el cual puede generar potenciales de acción a mayor velocidad que el nódulo sinusal, ¿no ve? Entonces él es el que empieza a desorganizar todo el corazón. ¿Qué es lo que tiene una persona cuando le da un infarto? Cuando le da un infarto, la mayoría de las veces, si es asistido rápidamente, la persona se recupera, ¿no ve? Ya. Se recupera y se va a su casa, supongamos. Pero una persona que tiene un infarto, siempre se la tiene que tener, creo que 2 semanas internadas en observación, ¿ya? Porque un infarto predispone a otro infarto, ¿ya? Por lo tanto, tiene que estar vigilada constantemente para evitar y tiene que estar tratada, ¿no? En ese periodo de tiempo para evitar de que haya otro infarto, porque el segundo infarto que le dé, ese sí o sí la va a matar a la persona, ¿ya? Pero ¿por qué hay este segundo infarto? Ya, supongamos que la persona es gordita y tiene diabetes, ¿ya? ¿Qué pasa con qué arterias irrigan al miocardio? ¿Quién sabe? Aquí está la arteria. ¿Qué arteria es? La que se acaba de irrigar al corazón. ¿Cuáles son? Las arterias coronarias. Las arterias coronarias, ¿no ve? Coronaria izquierda y derecha. Ya supongamos que aquí se le tapó su coronaria izquierda, ¿ya? Con grasa, con una placa de ateroma. Eso lo van a dar en patología, ¿ya? Una placa de ateroma, una placa de grasa, ¿ya? Taponó esa arteria. ¿Qué cara del corazón es irrigada por la arteria coronaria izquierda? Principalmente la cara anterior del corazón, ¿no? Anterior y también la cara lateral. Entonces, toda esa parte se va a necrosar, ¿ya? Esa parte se necrosa, la persona sufre un infarto, la llevan al hospital, la atienden y todo, pero esa parte lesionada, ¿no ve? Ya no se vuelve a recuperar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando hay infarto? El tejido del corazón ya no se vuelve a recuperar. Esta parte lo que va a hacer es fibrosarse, ya se fibrosa y deja de ser funcional esta parte. Por eso una persona que tiene infarto tiene que estar en observación, creo que son 2 semanas el protocolo, si no me equivoco. 2 semanas para evitar de que esta placa
necrosada genere arritmia. Y esa arritmia lo que provoca es primero una taquicardia ventricular. Fíjense cómo está el QRS, ¿no ve? Estos son prácticamente puras ondas R, ¿no ve? Picuda, fíjense, en un patrón de sierra. Luego de la taquicardia ventricular viene la fibrilación ventricular. En la fibrilación ventricular, imagínense que todo el corazón ya se está contrayendo de forma anómala. Primero las aurículas, después la parte inferior de la aurícula izquierda, después el ventrículo derecho. O sea, todo el corazón se desorganiza a la hora de contraerse. Y fíjense, prácticamente se perdió todo el patrón que aprendimos de QRS, onda P, onda T, ¿no ve? Y luego de la fibrilación viene el paro cardíaco, ¿ya? Si a una persona no la sacan de fibrilación ventricular, en 3 minutos la persona prácticamente sufre un paro y se muere, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Se lo puedo repetir? O sea, da primero la taquicardia, luego la arritmia, luego la fibrilación y luego el paro. Ajá. Como este foco ectópico, el que dibujamos acá de verde, ¿no ve? Va a provocar la arritmia. Supongamos que este foco ectópico genera potenciales de acción a una velocidad de 150 latidos por minuto. Entonces empieza a generar potenciales de acción anómalos, ¿no ve? Patológicos por todo el miocardio. ¿Cómo se va a manifestar en el electro? Si el daño es a nivel ventricular, va a haber una taquicardia ventricular. Fíjense. ¿Cuánto sería la frecuencia cardíaca aquí? A ver, ¿quién la saca? Piensa. Más o menos cuánto se ve en estos dos. 300. 300, ¿no? La frecuencia cardíaca de una taquicardia ventricular puede ser siempre más de 150. En este caso está en 300. Ya le vamos a poner ese ejemplo de 300. Fíjense de elevada que está la frecuencia cardíaca, ¿no ve? En 300, pero normal máximo sería 100, ¿no? En 300 está triplicada. Luego de esa taquicardia ventricular empieza la fibrilación ventricular. Aquí ya se desorganiza totalmente el patrón de contracción del miocardio, ¿no ve? Hay una desorganización total. Entonces, aquí hay una fibrilación que es imposible sacar la frecuencia cardíaca, porque ni siquiera sabemos cuál es R, pero obviamente va a ser súper alta, ¿no? De solo verlo nomás, porque no hay ninguna fibrilación que sea de frecuencia cardíaca baja, ¿no? Y luego de la fibrilación viene el paro y la persona se muere, ¿no? Eso es lo que pasa con el infarto agudo de miocardio y los focos ectópicos, ¿ya? También pueden haber focos ectópicos a nivel de las aurículas, ¿ya? A nivel de las aurículas. Y también pueden generar arritmias. Entonces, esta es la parte patológica que les quería explicar, digamos, porque si yo les digo ya extrasístole por foco ectópico, ya, pero ¿qué foco ectópico? Digamos, ustedes no van a saber qué es foco ectópico, ¿no? Entonces, medio que al pedo, digamos, que yo les esté diciendo extrasístole, mostrándoles si no saben la causa principal, ¿no? Porque esto no tiene nada que ver con su año, digamos. Pero bueno, a grandes rasgos es eso. ¿Ya? El tema de arritmias es complicado, la verdad es uno de los más difíciles del mundo porque para mí, a mí me costó hartísimo porque es todo el electrocardiograma con anormal, digamos, con patrones patológicos. ¿Ya? Es complicado ese tema. Entonces, ahora de que ya entendieron eso, vamos a, esto ya lo vimos, vamos a pasar aquí. Aquí nos quedamos. Vamos a pasar prolongación del QRS. ¿Cuándo el QRS va a estar prolongado de tiempo? Acuérdense que tiempo es el eje horizontal, ¿no ve? Son las ordenadas, o abscisas, no me acuerdo. El eje X, ¿no ve? Que se mide en segundos, ¿no ve? Entonces, normalmente el QRS tiene que ser menor a 12 segundos. Pero en este caso, fíjense que el QRS está prolongado, ¿no ve? Entonces, ¿por qué se prolonga el QRS? Por estas causas. Hipertrofia, dilatación del corazón, bloqueo de rama y taquicardia ventricular. ¿Ya? ¿Qué es la hipertrofia? Ya saben, ¿no? Cuando el músculo cardíaco se aumenta de tamaño, sus fibras del miocardio, ¿no? Dilatación, cuando el corazón, esta es la última parte de insuficiencia cardíaca, cuando el corazón empieza a dilatarse y a llenarse de líquido. Ya este es otro tema complicado, ¿vale? Bloqueo de rama, ya les mostré cuál es el bloqueo de rama, y taquicardia ventricular.
En hipertrofia, ¿por qué va a estar aumentado el tiempo? En hipertrofia, en dilatación, los dos. ¿Por qué va a estar aumentado el tiempo? Porque como hay mayor cantidad, perdón, porque hay mayor tamaño de las fibras del miocardio, ¿no ve? Acuérdense que van a estar agrandadas. Necesitan más energía, ¿no ve? Por lo tanto, van a tardar mucho más en despolarizarse y en repolarizarse, ¿no ve? Por eso es que el QRS se va a hacer, se va a alargar de tiempo, supongamos así ya, alarga de tiempo. Porque como las fibras están aumentadas de tamaño, tardan mucho más en despolarizarse y en repolarizarse, ¿ya? En bloqueo de rama es porque la electricidad tarda en llegar hacia el ventrículo, ¿no? Si hay bloqueo de rama derecha, la electricidad tarda en llegar al ventrículo derecho. Si hay bloqueo de rama izquierda, la electricidad tarda en llegar al ventrículo izquierdo, ¿no? Y la que es más evidente, obviamente, es el bloqueo de rama izquierda, ¿ya? En taquicardia ventricular porque aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, en resumen, eso es por prolongación del QRS, como se puede ver acá. Fíjense en esta imagen, esta es una taquicardia ventricular, ¿ya? Por foco ectópico, ¿no? Ya saben que es foco ectópico. Entonces, fíjense cuánto tiempo dura ver este QRS. A ver quién lo saca. Son 3 cuadrados grandes. ¿Cuántos son 3 cuadrados grandes en tiempo? ¿Cuánto valía un cuadrado grande? ¿Quién se acuerda? 0,20 segundos. 0,20 segundos por 3. A ver, sáquenlo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0,60. 0,60, ¿no? Y 0,60 es lo que está tardando el QRS en despolarizarse. Perdón, el ventrículo en despolarizarse. Por lo tanto, QRS nos sale aumentado de tiempo. Y lo normal es que sea menor a 0,12. Entonces aquí ven la diferencia ustedes, ¿no ve? Este es un QRS ancho, prolongado de tiempo. ¿Ya? Prolongación del segmento PQ o PR. Ya saben, si hay Q, PQ. Si no hay Q, PR nomás. ¿Por qué se producen los bloqueos? Los bloqueos se producen porque hay daño en el nódulo, perdón, en el haz de His, ¿ya? En el haz de His. ¿No ve que el haz de His, aquí está el nódulo auriculoventricular y aquí está el haz de His? El haz de His se divide en dos ramas, ¿no ve? Derecha e izquierda. Entonces, cuando hay daño a este nivel en el haz de His, supongamos por Chaga, la electricidad al llegar le va a costar pasar, ¿no ve? Hacia sus ramas derecha e izquierda. Eso es bloqueo. Cuando hay daño en el haz de His, ¿ya? Lo que estaba preguntando hace rato Jonathan. Y eso puede ser de 3 grados. De primer grado, segundo grado y tercer grado. Según el tiempo que tarde, eh, eh, que tarde la electricidad en pasar. ¿Y cómo se va a manifestar esa demora? Mediante el segmento PQ o PR. Ahí en el examen les puse, ¿no? ¿Qué significa el segmento PR? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué significa PR? Tenemos la onda P, ¿no? Tenemos QRS. ¿Qué significa este segmento? PQ o PR. A ver, Camila Zurita, ¿qué significa PR? El final de la onda P hasta hasta el inicio del complejo QRS. Ya, hablando de eso, escúchame, yo he visto que en su examen la mayoría me puso esa interpretación, ¿ya? O sea, final de esta onda, comienzo de tal. Chicos, eso yo no le estaba preguntando en ese examen, yo le estaba preguntando el significado. ¿Qué significa el segmento PR? Lo que ustedes tenían que decir es el tiempo de retraso que hay en el nódulo auriculoventricular y en el haz de His
para que las aurículas terminen de vaciarse, que vacíen toda su sangre hacia los ventrículos. Eso era lo correcto. Entonces es un tiempo de demora que espera que las aurículas se vacíen por completo, ¿ya? Entonces, en los bloqueos ese tiempo va a estar aumentado, ¿ya? Fíjense que el bloqueo de primer grado, el PQ, el segmento PQ va a ser, el tiempo va a estar mayor a 20 segundos, ¿ya? El grado 2 o MOVITS, ¿no ve? Lo que decían, es de 0.25 a 0.35, que va a estar aumentado de tiempo el PQ. Y el tercer grado ya es un bloqueo completo. Estos dos, el de primer grado y segundo grado, son incompletos, ¿ya? Porque todavía sigue pasando la electricidad. Le tarda más en llegar, pero sigue pasando. Pero en un tercer bloqueo ya es completo. Ya no pasa electricidad. Entonces, si ya no pasa electricidad hacia el ventrículo, ¿qué es lo que pasa? Las aurículas y los ventrículos ya no tienen coordinación. ¿No? Que primero era aurículas y después ventrículos, eso se pierde. Ahí ya el ventrículo se vuelve independiente de las aurículas, porque acuérdense que los ventrículos siempre dependen de las aurículas para contraerse, ¿no? Esperan a que se contraiga la aurícula y recién ellos se contraen. Pero en este caso los ventrículos escapan del control de las aurículas y hay todo un desorden a la hora de la contracción, ¿no? Este es obviamente el más peligroso. ¿Y cómo se manifiesta en el electro? Obviamente un tiempo de PQ o PR aumentado, ¿no? A ver, a ver. Vamos a ver este electro. Ya. ¿Cuánto de tiempo hay acá? Fíjense que son 5 cuadraditos. ¿Cuánto valen 5 cuadraditos en tiempo? 0,04 por 5. ¿Cuánto es esto? 0,20. 20, ¿no? Cabalito. Ya supongamos que 21. Ya para que nos dé el tiempo. Entonces este bloqueo, si es 21, ¿cuánto sería el bloqueo? ¿De primer, de segundo o de tercer grado? Según estos valores. Primer grado. Primer grado. Pero aquí fíjense que tenemos algo importante. Vamos a ver este electro. Aquí tenemos T. Aquí tenemos P. Fíjense que aparece otra P. Tenemos R. Tenemos S y tenemos T. Fíjense que hay 2P, ¿no? 2P. Ya. Como nosotros vemos, si fuera hasta acá nuestro electro, no había problema, bloqueo de primer grado. Pero como acá atrás hay otra P, fíjense, esto ya no sería un bloqueo de primer grado, sería un bloqueo de segundo grado, ¿ya? Fíjense, porque hay una contracción anómala de las aurículas, lo que se manifiesta como otra P que antecede a otra P, ¿ya? Porque lo normal es que entre P y P haya QRS, ¿no es? Y haya una T. Pero en este caso, fíjense que está totalmente disociada la contracción de ese ventrículo. Y todo gracias al bloqueo que hay en el haz de His o en el nódulo auriculoventricular. Y entonces es así como se ven los bloqueos. Van a pillar un segmento PQ o PR aumentado. Y si es de segundo o tercer grado, incluso van a pillar dos ondas P seguidas, ¿ya? Como en este caso. ¿Tienen alguna duda? O sea, en sí, ahí ya en el tercer grado ya no habría, no nos guiaríamos por el tiempo, sino por la aparición de las dos ondas P. Ajá, porque ahí puede haber hasta 3, hasta 4 ondas P sin haber un QRS, digamos. ¿Ya? Ahí va a ser clara, digamos, no hay donde perderse en el tercer grado porque se ve totalmente anormal, digamos. Lo que tienen que guiarse es con las ondas P y el segmento PR o PQ y su tiempo. ¿Ya? Entonces, ese es el bloqueo. A ver cuánto dura el QRS acá. ¿Qué patología creen que sea este electro?
¿Ah? ¿Cuál es? Una taquicardia Una ventricular. taquicardia ventricular. Bien, una taquicardia ventricular. Fíjense que hay predominio de QRS, ¿no? ¿Cuánto dura el QRS acá? A ver, ¿cuánto es este tiempo? Es un cuadrado grande y dos chiquitos. 0,28. 0,28, ¿no? Está aumentado. Aumentado. Lo normal es que sea hasta 0,12, ¿no? Lo normal es que sea hasta 0,12. Aquí está aumentado, fíjense. Entonces es un QRS ancho, ¿no? Y también es un QRS alto, fíjense, de alto voltaje. Porque el QRS por lo general no pasa de los dos cuadritos grandes. Pero fíjense que acá ya llega hasta un tercer cuadrito grande. Entonces es un QRS ancho y alto, ¿no? Que se ve en la taquicardia ventricular. ¿Ah? ¿Índice de hipertrofia óxido o nada que Eso, ver? indica hipertrofia, indica foco ectópico, ¿ya? Indica hipertrofia, foco ectópico. Y también puede ser que haya un desvío, porque fíjense, ABL es positivo o negativo. ¿Cómo es ABL? Negativo. ABL es positivo, ¿no? Pero aquí está negativo, fíjense. A ver. Eso ya habría que verlo bien, digamos, no podemos decirlo. Pero este es un electro, de verdad, que sacamos ahí con el doctor Ganaría. Aquí está mi zapato. Ya. Eh, a ver. Fíjense que acá tenemos otro bloqueo. P, P, fíjense. P seguida de P. Y aquí lo que falta es un QRS, ¿no ves? Entonces, fíjense todo el tiempo que hay entre P y P. A ver, calcúlenlo. 0,20 más 0,20 más 0,20, ¿cuánto sería? 0,60, ¿no? Ya 0,60, sí lo vamos a ver. Bloqueo, ¿de qué grado? Primero, segundo, tercero. Primero era mayor a 0,20, ¿no? Tercero era mayor, perdón, hasta 0,35, ¿no? Hasta 0,35. Entonces, ¿qué grado sería? Tercero. Tercer grado, porque hay un gran bloqueo, ¿no? Y aquí fíjense, otra vez, aquí fíjense que el segmento PR está aumentado de tiempo, igual está prolongado, fíjense. Incluso acá podemos ver que hay una P que sigue a otra P, ¿no? Eso es lo principal que ustedes tienen que ver en los bloqueos. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ah, sí, en eso es lo que marcó. El S está, bueno, está recontra positivo y la S está re negativa, o es así normal el este. ¿En cuál aquí? ¿Aquí o Ajá, acá? ¿Aquí? A ver, vamos a ajá. ver. A ver. R está elevadísimo de voltaje, ¿no ves? Y aquí hay, esta es S, ¿ya? Onda S está negativa, sí. Aquí si sacamos eje cardíaco, imagínense lo que sería. Ya, sería seguramente es un desvío hacia la derecha. Izquierda, perdón, izquierda. Desvío hacia la izquierda. Fíjense aquí PQ, PR, perdón. PR como está aumentado de voltaje, de tamaño, ¿no? De tiempo. Fíjense, larguísimo, ¿no? Hasta que se empieza a contraer el ventrículo. Eso es lo que hay en los bloqueos. Ya. Bloqueo sinusal. ¿Qué es el bloqueo sinusal ahora? El bloqueo sinusal. ¿Qué es lo que primero despolariza el nódulo sinusal de todo el miocardio? ¿Ventrículos o aurículas? ¿Qué despolariza primero? ¿Ventrículos o aurículas? El nódulo sinusal. Las Aurícula. aurículas, ¿no ves? Las aurículas es lo que primero despolariza, aurículas. ¿Y cómo se manifiestan las aurículas en el electro? ¿Qué onda es de las aurículas, de su despolarización? P, ¿no ves? Sí. Y si hay
un bloqueo sinusal porque se lo comió el Chaga, supongamos, o sufrió isquemia, o se degeneró por la edad, digamos, de la persona. ¿Va a haber P o no va a haber? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hay acá? Aquí, ¿dónde está la P aquí? ¿Va a haber o no va a haber? Fíjense que está acá la P, pero está disminuida, ¿no ves? Está prácticamente isoeléctrica. Y fíjense la distancia que hay entre latido y latido, ¿no ves? Es una distancia aumentada de tiempo entre latido, porque acuérdense que un complejo QRS es un latido y otro es un latido. Entre latido y latido, ¿cuánto sería su frecuencia cardíaca de esta persona? A ver, sáquenlo. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 40 y pico sería. Su frecuencia cardíaca de 40 y pico, digamos. Ya, supongamos. Entonces, fíjense que aquí la frecuencia cardíaca está bajísima, porque el nódulo sinusal está bloqueado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en un bloqueo sinusal? Prolongación de tiempo entre latido y latido. ¿Ya? Entre latido y latido. Fíjense, aquí va la otra línea de tiempo, extremadamente larga. ¿Ya? La onda P va a estar disminuida, incluso puede desaparecer la onda P. Otra cosa que les quería comentar, y anótenlo, la onda P es la despolarización de las aurículas, ¿no ve? Pero hay algo importante que ustedes tienen que saber. Como la aurícula derecha es la primera que se contrae, ¿no ve? Vamos a ponerlo de azul. La onda P se divide en dos partes. Esto lo vi en el libro de semiología, ya no está en el gaito. La primera parte de la onda P corresponde a la despolarización de la aurícula derecha, ¿ya? Y el final de la onda P, la colita, ¿no ve? Lo último que queda, corresponde a la despolarización de la aurícula izquierda, ¿ya? Eso anótenlo igual como un dato extra. Esa hipertrofia que les dije del ventrículo, ¿no ve? También puede haber en las aurículas, por si acaso, porque también son miocardios, ¿no ve? ¿Qué pasa cuando la aurícula derecha se hipertrofia? ¿Qué pasa con la P? Va a ser una P picuda, una P aumentada de voltaje, ¿ya? Pero ¿qué pasa si se hipertrofia la aurícula izquierda? Va a haber una P en patrón, sería una P bimorfa, bimorfa. ¿Qué tiene este patrón? Parece una M, fíjense, ¿no? Esta P tiene forma de M. ¿Por qué? Porque como la parte final de la aurícula izquierda, perdón, la parte final de la onda P corresponde a la aurícula izquierda, ¿no ve? Si esta aurícula izquierda aumenta del tamaño de sus miocardiocitos, va a necesitar más energía, ¿no ve? Como toda hipertrofia siempre necesita más energía para contraerse. Por lo tanto, la partecita final de esta se va a levantar, ¿ya? Y nos va a formar este patrón de onda P bimorfa, ¿ya? Bimorfa, en forma de M, fíjense, ¿ya? Después, las extrasístoles. Las extrasístoles, perdón, aquí en bloqueo sinusal igual se le llama, a este periodo prolongado de tiempo se le llama latido fallido, ¿ya? Latido fallido. Latido fallido, porque no provocó contracción del ventrículo. Ya, latido fallido. Fíjense que entre latido y latido hay un latido fallido. Ya, eso vamos a estar hablando. Ahora, ¿qué pasa en las extrasístoles? Las extrasístoles se producen por focos ectópicos, por lo general. Ya saben que es un foco ectópico, ¿no ve? También se pueden producir por las reentradas. Ya saben que es una reentrada, ¿no ve? En el nódulo auriculoventricular. Entonces,
¿Qué es una extrasístole? Lo contrario al bloqueo sinusal. Si aquí hay un latido fallido, lo contrario va a ser un latido prematuro, ¿ya? Fíjense que entre latido y latido hay un latido prematuro, ¿ya? Un latido prematuro que no debería haber, ¿ya? Esa es la extrasístole. ¿Y cómo se va a escuchar en el corazón? Ustedes pueden buscar en YouTube, está ahí varios videos donde se escuchan los sonidos de una extrasístole. Si el latido cardíaco normal es tunta, 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 no voy a decir dos ruidos, tunta, tunta. En este caso, la extrasístole va a ser tuntunta, tuntunta, así, tuntunta. Va a haber un ruido extra entre medio de los dos latidos, ¿ya? Esto yo lo escuché igual con el doctor de cardiología de la extrasístole. Se escuchan 3 ruidos seguidos, así rápidamente. Incluso esta extrasístole puede llegar a ser tan fuerte que la persona puede llegar a escuchar sus propios latidos, ¿ya? Así normalmente sin necesidad de un estetoscopio, lo que se le llama palpitaciones. Escucha sus palpitaciones, ¿ya? Esa es una extrasístole, es un latido prematuro, una contracción prematura del ventrículo, fíjense. ¿Por qué? Por foco ectópico y por reentrada. Fibrilación ventricular. Fíjense que aquí ya hay una desorganización total a la hora de contraerse del corazón. ¿Por qué se produce la fibrilación ventricular? ¿Por qué dijimos? Por foco ectópico, ¿no ves? Por un área que se necrosa y empieza a generar potenciales anómalos y el corazón empieza a contraerse de forma patológica. También la fibrilación puede ser a nivel auricular, fíjense. Esta es la fibrilación ventricular, fíjense que pierde totalmente su patrón, ¿no ves? No hay dónde decir aquí es ERA, aquí es Q, ¿no ves? No hay. Totalmente desorganizado. En cambio, cuando hay una fibrilación auricular, ¿cómo se manifiesta la fibrilación auricular? Fíjense que se manifiesta con ondas P en sierra, ¿ya? Ondas P en sierra. Estas ondas P tienen otro nombre, no me acuerdo cuál era. Pero son un montón de ondas P, fíjense, un montón de ondas P, y aquí recién viene el QRS. Otro montón de ondas P y recién QRS. Otro montón de ondas P y otra vez QRS. Como se puede ver acá, fíjense. ¿Tienen alguna duda? Esto ya lo vimos. Los focos ectópicos provocan fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. ¿No ves? Después, ya. Fíjense aquí otros patrones de fibrilación ventricular. No hay dónde, a ver dónde está el QRS ahí, no hay dónde apenas, ¿no ve? Se ve, no se ve la P. Fíjense que hay una taquicardia, esta es una taquicardia, fibrilación ventricular polimórfica. La fibrilación ventricular se dividen en polimórficas y monomórficas. ¿A qué se refiere esto? Las polimórficas son las que el patrón cambia. Fíjense, aquí hay mayor voltaje, aquí hay menor voltaje, aquí hay mayor voltaje y otra vez menor voltaje. Eso es polimórfica, tiene varias formas. En cambio, monomórfica es como se ve acá, digamos, se mantiene, ¿no ves? Uniforme, el mismo voltaje, el mismo voltaje. Ya. Fíjense, esta es una fibrilación. ¿Qué fibrilación es esta? ¿Ventricular o auricular? ¿Qué creen ustedes? Auricular, ¿Por qué es auricular? por las encierra. Por las ondas P en sierra, fíjense, P, QRS. Otra vez, P, QRS. Ya. Bien. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Esto nos falta, ya lo último. El infarto agudo de miocardio, ¿cómo se manifiesta el infarto agudo de miocardio? Lo que hemos estado hablando tanto. ¿Ya? Para esto ustedes tienen que saber, esto es como están en la guía del Dr. Williams. Yo les di otro patrón, ¿no? Pero vamos a utilizar este nomás como está en la guía. La pared anterior, el infarto de pared anterior se detecta en B1, B2, B3 y B4. ¿Se acuerdan que en su examen les puse, ¿no? ¿Qué derivaciones precordiales ven la cara anterior del corazón? B1, B2, B3 y B4. ¿No? ¿Quién ve la pared lateral? D1, ABL, B5 y B6.
Pared inferior D2, D3 y ABF. Y pared posterior B1 y B2. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en el infarto de miocardio? O sea, por cualquier causa, el tejido sufre isquemia, falta de riego sanguíneo, y el tejido se infarta y por último se necrosa y luego se fibrosa. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona le da un infarto, fíjense, aquí la persona está bien, luego que le da un infarto, ¿qué es lo primero que nosotros podemos ver en el electro? Si vemos el infarto así inmediato y le ponemos un electro, va a haber elevación del segmento ST. Luego va a haber una onda Q. Fíjense, la onda Q aparece la onda Q y sigue la elevación del segmento ST. ¿No ve? Al segundo día va a haber una inversión de T. La T, fíjense, se volvió negativa. T está negativa, apareció la Q profunda. Cuando ustedes vean una Q profunda, a esta Q profunda se le llama Q isquémica, ¿ya? Esta Q nos está diciendo de que el tejido está sufriendo isquemia. Se mantiene el segmento ST elevado, fíjense, ¿ya? Luego del días va a empezar a recuperar la normalidad esa persona. Va a empezar a recuperarse del infarto, como les dije, ¿no? Empieza a normalizarse ese T, fíjense, ese T ya está normal. La onda T sigue invertida, ¿no? Sigue de cabeza la onda T. Y ya luego de que pasen semanas, si la persona la tratan, ¿no? Y la tienen vigilada, la persona se recupera correctamente. Incluso si una persona sufre un infarto agudo de miocardio y no es tratada, puede llegar a recuperarse. Pero si no está en vigilancia, como les dije, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Un segundo infarto agudo de miocardio y este es el que ya la mata a la persona. ¿Ya? Entonces, fíjense, todo esto en el electro es lo que se va viendo según la progresión del infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Y por último, el punto J, que voy a enviar un último link ya para que hablemos del punto J y aparte de eso van a ponerle su lista, ya su nombre en el chat para que lo ponga en la lista. Ya no falta nada, ya se va a acabar.